Las formas de violencia son múltiples, incluso a veces es hasta complicado nombrar algunas por el mismo instinto de sobrevivencia, el mismo instinto de naturalizar ciertas conductas para que no te afecten, han hecho que ciertas violencias se invisibilicen y no se hablen. Pero hemos visto violencias desde la negación de nuestra existencia, obstaculización de uso de espacios públicos, golpes, insultos, violencia psicológica. El tema de la violencia psicológica además es un tema que se repite mucho dentro de la esfera familiar, que se supone que son los espacios más seguros para cualquier persona, pero lamentablemente para las juventudes LGBTIQ, la familia representa un espacio inseguro, un espacio peligroso, un espacio violento. Hemos registrado, como te decía, asesinatos, ahorita empezando el año 2023, extorsión en lugares públicos. Creo que los casos que más me impactan personalmente son los casos donde las personas son discriminadas en sus propios hogares, no recibir amor de sus familiares, de su madre, de su padre, y recibir rechazos es un tema que es absolutamente doloroso para mí. El ver cómo estas personas básicamente en su núcleo familiar, en el lugar donde deberían sentirse seguros o seguras, que es su casa, no lo están. Creo que ha sido muy fuerte, por lo menos para mí, el que estos grupos de apoyo no es nada más el hablar para sanar, sino incluso crear estas redes y convertirnos casi en una familia, porque el concepto de familia para muchos se desmorona porque son rechazados dentro de su propio hogar. Hay un mensaje muy poderoso que siempre utilizamos cuando hablamos de temas raciales y del racismo, es que no es suficiente no ser racista, es necesario ser antirracista. Lo mismo pasa con el tema de la homofobia, la transfobia y fobia. No es suficiente que no discriminemos, es necesario que nos pronunciemos, que actuemos en contra de la discriminación. La comunidad LGBTIQ+, ha enfrentado altos niveles de violencia y discriminación como parte del abuso y violación a sus derechos humanos. Hoy en día, organizaciones no gubernamentales y grupos de apoyo trabajan para que estas acciones sean documentadas y denunciadas, y también para que las víctimas puedan recibir el apoyo necesario. El Observatorio de Violencias LGBTIQ nace a partir de un trabajo que se estaba haciendo de forma poco sistemática por parte de los activistas y algunas organizaciones. En 2021 pudimos registrar 21 asesinatos a personas solo por ser lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex en el país. Y eso nos motivó a un grupo de activistas a decir, bueno, ¿cómo podemos registrar mejor esto? ¿Cómo podemos registrar además no solo los crímenes de odio, los asesinatos, sino también las otras formas de violencia y discriminación que estamos viviendo solo por ser quienes somos, por amar a quienes amamos o por expresar nuestro género de la forma en la que deseamos? Ya hoy tenemos un informe, o vamos a lanzarlo dentro de poco, un informe de los últimos 6 meses del año 2022, donde registramos 97 casos de discriminación. Esos 97 casos, 10 son casos vinculados a asesinatos o agresiones muy graves, donde hay 11 víctimas, y es muy doloroso ver cómo al final del día estamos viviendo en un país que es inseguro para nosotros, con unas instituciones que no nos garantizan ni siquiera el derecho a la vida, ni siquiera poder vivir tranquilo. En el caso de nuestra organización UKIRA, nosotras llevamos transfeminicidios. El 2021 contabilizamos 7 transfeminicidios. El año pasado contabilizamos un transfeminicidio a una trabajadora sexual y 2 femicidios a mujeres lesbianas. Creo que algunos patrones son, además del ámbito familiar, la violencia que se recibe desde el núcleo familiar, los casos de discriminación en el espacio público, que son muy comunes en lugares públicos, en locales, incluso en locales que son, entre comillas, LGBTIQ. Personas trans, por ejemplo, reciben discriminación. No los dejan entrar o no las dejan entrar en ciertos espacios, incluso que son para la comunidad, porque incluso tenemos problemáticas dentro de la comunidad de que existen discriminación hacia personas trans, la no aceptación a las personas bisexuales también, como que la bisexualidad no existe, por ejemplo. Y creo que existe ese patrón, ¿no?, de discriminación en espacios públicos, que son restaurantes, locales, las plazas, los parques. Los casos de abuso sexual también, lastimosamente, son más comunes de lo que creemos, los casos de abuso sexual, y esto es una alerta que las personas que trabajamos con derechos LGBTIQ+, y incluso también con derechos de las mujeres, tenemos que estar allí para seguir apoyando en estos casos, porque son bastantes. Casos de suicidios también, obviamente, si vives en una sociedad
donde te rechazan por todos los ámbitos, como bien te dije, desde el núcleo familiar a cuando sales a la sociedad y no puedes conseguir trabajo, no puedes subsistir, recibes discriminación, unos comentarios terribles, vas a las redes sociales y también recibes odio, pues por supuesto el suicidio es algo que está muy presente en las personas LGBTIQ+. Cada uno de los espacios donde nos desenvolvemos, desarrollamos nuestra vida, hay distintas formas de violencia. Y lo lamentable es que lo hemos naturalizado. Y lo lamentable es que hemos hecho de la violencia una cosa cotidiana y que además el tema de la empatía, el tema de la sensibilidad con la otra persona no existe. Y lo vemos en violencias digitales, lo vemos en incluso los discursos de odio. En los discursos de odio además buscan naturalizar esta violencia, pero promueve y valida esta violencia física, verbal que estamos sufriendo en las calles también. Un discurso, por ejemplo, de una persona que esté en una institución pública no es un discurso inocente, no es solo su opinión. Cuando se promueven prejuicios y estigmas alrededor de una población específica, lo que hacemos es promover y validar las violencias que están viviendo esas personas. Ha sido muy doloroso sí ver en las redes cómo no hay ningún tipo de límite para insultarnos, para agredirnos a través de los mensajes, incluso estaba hablando con unos compañeros que hicieron una campaña que se llama Afroqueer Venezuela, que hablaba de las interseccionalidades de ser LGBTIQ y además ser afrovenezolano. Y los mensajes que le llegaban por DM de Instagram era: suicídate, no deberías estar vivo, muérete, espero que te mueras pronto, espero que alguien te asesine. Y cuando tú recibes esos mensajes, el impacto es muy fuerte y tiene unas consecuencias que a lo mejor no lo estamos hablando lo suficiente, pero que se quedan marcados. Ante todos estos casos de violencia, se hizo necesario crear grupos de apoyo que brinden asistencia a las víctimas y a todas las personas de la comunidad LGBTIQ+. La iniciativa nace gracias a que en el estado Mérida, el movimiento Somos estaba haciendo unos grupos de apoyo para personas LGBTIQ+, y un grupo de apoyo para personas trans, queer y no binarias. Y bueno, se dio la oportunidad de llevar esos grupos de apoyo y traerlos acá a Caracas. Es un grupo de apoyo de usualmente van alrededor de 10, 15 personas, donde se cuenta con una persona que guía el grupo de apoyo, está una psicóloga que es la que va a estar interviniendo durante todo el grupo de apoyo, y hay personas sistematizando la información. Obviamente esta información es anónima y es para nosotros y nosotras estar como pendientes de. Vimos que era como un espacio donde ellos, ellas podían sentirse seguros, un espacio para conversar, o sea, recibir terapias, recibir atención psicológica es absolutamente caro para personas que no pueden tener acceso a un trabajo digno. Es muy difícil acceder a terapia. Entonces, poder tener este espacio era importantísimo para ellos y ellas. En cuanto a la atención gubernamental e institucional del Estado, ¿cuál es la situación? Hay una fiscalía que se encarga de recibir estos temas, pero la realidad es que, como todo en este país, todo queda allí, ¿no? Bueno, hay una fiscalía, vas y denuncias, no te reciben las denuncias, se pierden los documentos, algo ocurre, nunca te atienden. Pudimos ver que frente a la fiscalía se encadenaron personas reclamando derechos y ahí pasaron días, la fiscalía montó hasta su Navidad y las personas afuera estaban llevando frío, con hambre, en unas situaciones psicológicas terribles y no pasa nada. Hay mucha discriminación porque no hay personal sensibilizado. Vivimos en un estado que vulnera de forma sistemática los derechos de las personas LGBTIQ+, un estado y un gobierno que le da apertura a personas con discursos y narrativas antiderechos y que no atienden a las necesidades de las personas LGBTIQ+, que creen que es debatible los derechos de las personas de la comunidad, cuando, por ejemplo, algo como la identidad de género y el matrimonio igualitario es algo que ya en muchos países está asegurado y que Venezuela está atrasadísima en muchísimas cosas, pero esto es porque no tenemos un Estado de Derecho, porque hay una vulneración sistemática de derechos humanos. Sabemos que estamos en una emergencia humanitaria donde no existe democracia y las instituciones, por supuesto, no responden a las necesidades de nosotras y nosotros. También hay otros tipos de violencias más institucionales. Desde las instancias del poder, desde los estados, se generan tipos de violencia. El no reconocimiento de nuestros derechos, el ignorar las solicitudes y las demandas que hemos hecho durante tantos años es violencia institucional. Los 7 años de retardo procesal ante las demandas que existen en el TCJ interpuestas por distintas organizaciones es violencia institucional. Hace poco la demanda que introdujo Tamara Adrián ante el Tribunal Supremo de Justicia en materia de identidad de género cumplió 18 años. Son 18 años que el Estado sabe que hay una demanda, sabe
que la población LGBTIQ está pidiendo, y específicamente la población trans, está exigiendo su derecho a la identidad, pero se ha hecho de oídos sordos y ha ignorado esta solicitud. ¿Qué reformas legales deberían ser aplicadas para que hagan un cambio en la sociedad y las víctimas? En mi parecer, y esto es como una visión muy individual, el tema del derecho a la identidad y una ley antidiscriminación que tipifique los crímenes de odio son cosas urgentes. Hoy las personas trans, queer e intersex están viendo su vida truncada y están condenadas a situación de pobreza, de explotación sexual, de explotación laboral, de marginalización de sus capacidades, de su trabajo, solo por no tener una identidad. No tener una identidad ya conlleva una experiencia de vida donde se te va a discriminar por múltiples motivos, donde va a atravesar un montón de situaciones, que tu derecho a la educación se va a ver limitada, tu derecho a una salud sexual integral se va a ver limitada, tu derecho a la salud en general se va a ver limitada, tu derecho al trabajo se va a ver limitada, tu derecho a la vivienda se va a ver limitada porque vas a sufrir una cantidad de discriminación enorme y además no contar de forma legal con tu identidad te pone en una situación de vulnerabilidad. Que una persona trans, intersex, queer, no binaria, no tenga el derecho a la identidad, le está afectando al acceso al trabajo, al acceso a la salud, al acceso a la educación, al empleo digno, pero además una serie de cosas, servicios públicos, al uso de espacios públicos, al libre entretenimiento y un largo etcétera. Y en segunda instancia, el tema de la tipificación de los crímenes de odio es necesario porque nos están matando. Y lamentablemente no hay una penalización a quienes cometen estos delitos donde se especifique que se están cometiendo los delitos basados en homofobia, bifobia, transfobia o cualquier otra forma de discriminación hacia las personas LGBTI. En el contexto de emergencia humanitaria en el que estamos, es necesario que se empiecen a generar programas y políticas de atención humanitaria con una visión diferenciada. Hoy las personas LGBTIQ no viven la emergencia humanitaria o la emergencia humanitaria no les impacta de igual manera que el resto de la población. ¿Por qué? Porque hay un bolsito con las discriminaciones y un bolsito con las desigualdades que traíamos mucho antes de la emergencia humanitaria compleja y que la aparición de esta crisis y la aparición del COVID lo que ha hecho es ponerle mucho más peso a ese bolsito, lo que nos hace mucho más complicado salir de los círculos de pobreza. Hay que tener como estas miradas específicas de la emergencia humanitaria y la respuesta que se está dando. Nosotros nos preocupaba mucho que además del gobierno y la invisibilización que había tenido la crisis, también las agencias de Naciones Unidas no estaban hablando lo suficiente sobre el tema LGBTIQ. Afortunadamente en el último HRP o el Plan de Respuesta Humanitaria se incluye a la población LGBTIQ como una población en necesidad y eso abre la puerta a que se puedan implementar programas en esta materia. Son tres cosas que son fundamentales, obviamente sin dejar a un lado otros temas importantes como atender el acoso escolar basado en la orientación sexual, identidad de género y expresión de género que tiene en jóvenes y niños, niñas y niñas, consecuencias importantísimas en su salud mental e incluso ideación suicida. El tema de los derechos de pareja a través del matrimonio igualitario es fundamental. El cese de la criminalización de las relaciones homosexuales dentro de las Fuerzas Armadas. La violencia en contra de la comunidad LGBTIQ+, es cualquier acto que perjudique a una persona basado en la discriminación por el género, apariencia, identidad, entre otros. La diversidad, la tolerancia, la pluralidad nos hacen mejor sociedad. ¿Qué deberíamos hacer para ser más empáticos con quienes nos rodean? Si eres una persona que cree en los derechos humanos, eres una persona que está a favor de los derechos LGBTIQ+. Pero una persona que cree en los derechos humanos, yo creo que lo que podemos hacer es compartir lo que las personas de la comunidad están haciendo, ir a estos espacios a escuchar qué está sucediendo para promover una educación también en nuestros pequeños espacios, en nuestras casas, en los espacios universitarios, abrir los espacios a que estos temas sean conversados, sean llevados a universidades, a lugares públicos, a lugares de trabajo, ver cómo en nuestros trabajos, por ejemplo, se están llevando iniciativas que promuevan la igualdad y la equidad y la no discriminación en estos espacios, cómo estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas en este ámbito, etcétera, etcétera. El apoyar en espacios públicos, si vemos que alguna persona está siendo víctima de discriminación en el espacio público, mostrar apoyo ante las denuncias que se hacen, el saber que las personas LGBTIQ no van
es acabar con la familia, ¿no? Sino que promover una sociedad diversa, una sociedad plural, es promover una sociedad democrática, donde todas las personas podamos recibir amor, donde todas las personas podamos ser objetos de garantías de derechos humanos, que todas las personas merecemos derechos humanos y se nos debe garantizar nuestros derechos humanos. Es fundamental, es primordial. Debemos recordar que los derechos humanos son interdependientes y cuando no se garantiza uno o cuando se viola uno, esto afecta de forma profunda el goce y disfrute del resto de los derechos. Una de las cosas que debemos hacer todas las personas para dejar de naturalizar, dejar de ser agresoras con las otras personas, es empezar a ejercer la empatía, a ponernos en los zapatos del otro, a ponernos en el corazón del otro para saber qué puede estar sintiendo alguien cuando le digo es que tú no eres una persona para mí. Y además ejercer la empatía. Somos personas que sentimos, que padecemos, que vivimos las mismas situaciones y en algunos contextos esas situaciones se profundizan o se agravan por el tema de los prejuicios. No recibir apoyo en el entorno más cercano de tu familia, incluso amigos y amigas que uno pueda tener, te afecta significativamente en tu ámbito de vida, porque te sientes rechazado y rechazada en muchos espacios. Y hasta que no consigues estos grupos de apoyo, estas redes de apoyo, es que te sientes como si no encajaras en ningún lugar, como que si recibir amor no fuera algo que todas las personas merecemos. Debemos seguir tendiendo la mano, por lo menos las personas que podamos, tender la mano a aquellas personas que están buscando un apoyo en otras personas, que las familias se pueden construir incluso entre nosotros y entre nosotras. El crear un ambiente cálido, familiar entre nosotros y nosotras y hacerle saber a la otra persona que no está sola, creo que es algo que podemos hacer. Y el estar allí creo que es lo mejor que podemos hacer, estar allí para las personas que están pasando por un momento tan complejo, tan difícil y seguir creando estas redes, construir espacios seguros, porque los espacios seguros se construyen, no es como que llegas a un lugar y ya es seguro, sino crear espacios seguros a través de la empatía y hacer sentir cómodo y cómoda a las personas, creo también que es fundamental. Hay un mensaje muy poderoso que siempre utilizamos cuando hablamos de temas raciales y del racismo, es que no es suficiente no ser racista, es necesario ser antirracista. Lo mismo pasa con el tema de la homofobia, la transfobia y fobia. No es suficiente que no discriminemos, es necesario que nos pronunciemos, que actuemos en contra de la discriminación.